Señor les bendiga. Amén. Es decir, el Señor en este día se revele más a nuestras vidas a través de esta predicación. Amén. Estaba en estos días viendo un video de un hombre de unos 68 años, un hombre casi de la tercera edad, que le hicieron un regalo. Le hicieron un regalo para el día de su cumpleaños. Le entregan la caja, el obsequio, y cuando él comienza a abrir, ya acostumbrado, un hombre de 68 años, ¿cuántos regalos en la vida no le han hecho, verdad? Pero en ese momento, es impresionante cuando él abre el regalo y saca del regalo, saca unos lentes y se los pone y comenzó a llorar, como un niño al cual nunca le habían regalado nada. Es impresionante cómo este hombre lloró cuando vio este regalo. Yo en el momento no lo entendía, hasta cuando se iba desarrollando el video, entendí su llanto. Y es que él era daltónico, no sé si así que se pronuncia, daltónico. Es decir, tenía un problema para identificar los colores. Nosotros conocemos a Dios por medio de Cristo, pero antes de eso conocemos a Cristo, lloramos de alegría. Yo recuerdo las veces que cuando como creyente comencé a leer la Biblia de una manera seguida, ordenada, comencé a estudiar literalmente la palabra de Dios. No solamente yo y mi esposa, nosotros llorábamos porque ya estábamos entendiendo los caminos de Dios, estábamos entendiendo la voluntad de Dios, estábamos entendiendo el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo, de Dios. Estábamos nosotros experimentando por primera vez, a pesar de haber ido tantos años a una iglesia, estábamos experimentando lo que era ver a Jesucristo en su esplendor, en su gloria. Alguien podría en las redes sociales o aquí presente decir, es decir, tú fuiste a la iglesia muchos años y no conocías a Jesús. Mire, era como este hombre que les contaba, él desde pequeño veía todo, las montañas, todo lo que sus ojos podían ver y que nosotros hemos visto, pero el problema es que él no veía los colores. Y parece mentira, pero en las cosas es necesario el color para que se puedan apreciar. Si tú ves una montaña gris, tal vez no te llame mucho la atención, pero si tú ves una montaña con ese verdor de los árboles, de las plantas, ves partes marroncitas, eso te llama la atención. Y nosotros, y yo sé que muchos creyentes que nos están viendo van a las iglesias, pero todavía no han visto el colorido de Jesús, no han visto el resplandor de Jesús, y por eso es que todavía cualquier cosa se alejan de la iglesia, cualquier cosa los deprime y hasta tienen pensamientos de suicidio. Nada los llena. Antes de comenzar la predicación, uno de nuestros jóvenes de la iglesia, Emmanuel, él dice que le llamó la atención una parte de la canción que cantamos, y que dice que Jesús, ya no tendremos sed jamás, y eso es una realidad. Las personas en la vida, todos nosotros seres humanos, sufrimos de una u otra manera, nada nos llena. Por ejemplo, el que está soltero, ¿verdad? Sufre porque es soltero. El que está casado sufre porque está casado. Las mujeres que tienen hijos sufren cuando no los tienen, pero cuando los tienen también sufren. Por ejemplo, nosotros que tenemos hijos, vemos a los solteros y decimos, ay, yo quisiera ser como ellos, que no tienen hijos y pueden salir, caminar, de alguna manera, pero ellos nos ven a nosotros que sí tenemos hijos y dicen, ojalá tuviéramos hijos. Así vivimos nosotros los seres humanos. Nada nos llena. Pero cuando conocemos a Jesús, todo eso cambia. Es por ello que Jesús dijo, el que venga a mí y beba jamás tendrá sed. Escuchen, Jesús no estaba hablando de que si veníamos a él no íbamos a tener la sed física en nuestro cuerpo. Esa sed la vamos a tener siempre. Jesús estaba hablando espiritualmente, lo que sucede dentro de una persona cuando conoce a Cristo. Este hombre que les contaba del video, él estaba muy contento por haber visto los colores. Y así mismo sucede cuando nosotros conocemos a Jesús, vemos el colorido. Yo recuerdo que yo iba a la iglesia, me hablaban de Jesús y hasta sueño me daba.
No había ningún tipo de interés. Yo veía a Jesús gris. O sea, no podía ver su gloria, su deidad. No podía ver. Yo lo veía como tan normal. Yo veía una película en Semana Santa de él y era como ver cualquier cosa. Pero hoy en día, cuando solamente escucho a un verdadero pastor, a un verdadero ministro hablando de Jesucristo, yo lloro de alegría porque he conocido al Señor. Miren, ayer, hablando con un pastor de Argentina, un amigo de nosotros llamado Javier, es conocido en las redes sociales como Javier Belandria, él me estaba contando su testimonio de cómo conoció a Cristo. Él dice que él venía de una iglesia unicitaria, es decir, llamada Los Solo Jesús, donde no había vida en él porque no había conocido. Lo que me daba a entender es que él no había vida. Él iba a la iglesia, era líder de la iglesia, pero no había propósito en su vida. Era como cualquier persona. Pero cuando llegó a Argentina, que comenzó, cuando él cuenta que en ese tiempo los pastores de ellos de Venezuela se olvidaron de ellos, se olvidaron. Como ya ellos no podían enviar diezmos ni ofrenda, estos pastores lo olvidaron, se olvidaron de él, lo dejaron a la deriva. Y en ese momento de soledad de líderes, comenzó a leer la Biblia y se encontró con un predicador en las redes sociales llamado Paul Washer. Paul Washer. Y cuando él vio esa predicación de Paul Washer, aparte de lo que ya estaba investigando y leyendo en la Biblia, sus ojos fueron abiertos. Y él ya no le importó que lo hayan olvidado los pastores, sus antiguos pastores. No le importó porque había conocido a Cristo. Y yo, escuchando este testimonio del pastor Javier Belandria, créanme que yo no le envié en audio, sino le escribí, pastor, de verdad que he llorado, porque me impresiona cómo el Señor llega a nuestras vidas y nos transforma. Y yo sé que hay personas en las redes sociales que nos van a ver, que han ido a la iglesia, pero no ven en Jesús lo que Jesús en realidad es, porque no le han predicado primeramente, no le han enseñado cómo conocer a Jesús. Te dicen, conoce a Jesús, debes conocer a Jesús, debes entregarte, debes servirle a Jesús, debes entregar los diezmos, debes trabajar, debes evangelizar. Pero nunca le han dicho, debes conocer a Jesús antes de todas estas cosas. Si tú no conoces a Jesús, no vas a tener deseo de predicar el evangelio. Si tú no conoces a Jesús, no vas a tener el poder para predicarlo. Si tú no conoces a Jesús, tú no sabes quién es falso y quién es verdadero. Si tú no conoces a Jesús, no vas a ver en Él lo que en realidad Él es. Te repito, yo iba a la iglesia por mucho tiempo, no veía el colorido de Jesús. Y lo que vamos a leer hoy en Hebreos capítulo 1 nos hace ver que Jesús es sobre todos y sobre todas las cosas. Jesús ya existía, escuchen esto, desde antes. Jesús da vida. Jesús es lo que necesitas. Y lo vas a conocer solamente cuando, en el momento que se abra, se despierte ese deseo en tu corazón y le ruegues a Dios, Señor, revélame a Cristo para poder llorar ante su majestad, ante su brillo. Este hombre que hablábamos al principio lloró, no porque era la primera vez que veía, no, es porque era la primera vez que veía los colores de la naturaleza. Y el día que conozcas a Cristo, el día que tú veas lo que en realidad es Él, vas a llorar. Vas a llorar. Sé que tienes muchos años yendo a la iglesia, sé que tienes mucho tiempo y no te satisface, no ves la importancia, porque todavía no has conocido a Cristo. Amén. Antes de leer el Evangelio, la carta a los Hebreos, vamos primero a leer Isaías capítulo 11, por favor. Quiero leer primero Isaías capítulo 11, ¿verdad? Para entender mucho más de Jesús. Amén. Ustedes, yo no sé cuántos de ustedes sabían de que toda la Biblia se centra en Cristo. El Antiguo Testamento y, por supuesto, sobre todo el Nuevo Testamento. Pero el Antiguo Testamento, el centro o Dios no está... cuando tú comienzas a leer el Antiguo Testamento, Dios te va a ir llevando poco a poco a la persona de Jesús. Eso es poco a poco. Pero cuando ya estamos en el Nuevo Testamento, vamos a ver que el centro es Cristo. Y es que imagínense a los apóstoles hablando de otra cosa. No tiene sentido los apóstoles hablando de otra cosa. ¿Sabes por qué? Porque nadie va a
a prestar atención, va a agarrar otro camino después que conoce a Jesús. Va a ver que Jesucristo es el único camino. Los apóstoles conocieron a Jesús, lo vieron cara a cara, lo tocaron y sus vidas fueron transformadas. Y por causa de Cristo no les importó ser perseguidos, no les importó que los llevaran presos y que los asesinaran, porque conocieron a Jesús. Pero en el Antiguo Testamento, ahorita en Isaías capítulo 11 dice así, en la versión NTV, hay un subtítulo, dice retoño del linaje de David. Retoño del linaje de David. ¿Sí? Verso 1 dice así, del tocón de la familia de David saldrá un brote. Sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Entonces, de la familia de David no hubo el fruto, fueron cortados y ese árbol parecía que no se iba a levantar. Pero dice acá que sí, hubo un retoño nuevo que iba a dar fruto de esa raíz vieja. Esa raíz vieja, ese árbol viejo no dio fruto, lo cortaron, se estaba secando y se levantó Jesús. Por eso es que dicen que Jesús viene del linaje de David. No es porque Jesús humanamente, de la carne, haya descendido de David. Es que Dios quiso de ese reino caído levantar un reino eterno. Por eso es que Él es el Rey, Jesucristo es el Rey eterno. Entonces, se levantó de ese tocón, ¿verdad? Un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Dice el verso 2, y el Espíritu del Señor reposará sobre él. Escuchen, Jesús estaba lleno del Espíritu. El Espíritu de sabiduría y entendimiento. Jesús estaba totalmente lleno, nuestro Señor estaba totalmente lleno de sabiduría y de entendimiento. Si tú andas buscando un maestro que te enseñe la palabra, Jesús es el maestro, lleno de sabiduría y entendimiento, el que puede enseñarte los caminos de Dios. Él es el camino, pero Él también enseña el camino. Él dijo en una ocasión, Mateo capítulo 11, verso 29, dice, pónganse mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para el alma. Tú escuchas a muchos maestros, tú que me estás viendo en las redes sociales, escuchas a muchos maestros y no hayas descanso. Es como que más bien las enseñanzas de ellos te están colocando un peso y más peso y más peso. Pero Jesús dice, no los escuches a ellos. Si ellos no te están dando, no están saciando tu sed. Escúchame a mí. Escucha mi palabra. Jesús te dice hoy, abre la Biblia. Vete específicamente a los evangelios, tú que eres nuevo creyente. Hay 4 evangelios que te van a enseñar al verdadero maestro, al rabí de rabí, al rey de reyes. Y vas a hallar descanso para el alma. Entonces Jesús es quien quiere enseñarnos. Dice así, el espíritu de consejo y de poder. Miren, todos los que hemos conocido a Cristo sabemos que en Él está el verdadero consejo y el poder para obedecer a Dios. Amén. También dice el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Hay personas que no les entra el evangelio hasta que llega Cristo a su vida. Hasta que el Espíritu Santo comienza a hacer la obra, ¿verdad? Y es cuando comienzan a tener temor del Señor. Esto no está por allí colocado por estar. Temor del Señor. Jesús produce temor de Dios en nosotros. Cuando Jesús ejercía su ministerio, todos los que se acercaban a Él eran transformados y comenzaban a tenerle temor a Dios, temor reverente. Cuando Jesús hacía milagros, ¿qué pasaba? Él dice, y la gente se llenaba de asombro, dice la Biblia, los evangelios. La gente se llenaba de asombro y del temor del Señor. Repito, cuando la gente veía los milagros del Señor Jesús, la gente se llenaba ¿de qué? De asombro y del temor del Señor. Es decir, cuando veían los milagros decían, wow, Jesús, este es el profeta, este es el Señor. Y había reverencia, comenzaban a obedecer. Hay un caso, el caso de la mujer samaritana. Cuando la mujer samaritana, sabemos que la mujer samaritana, por lo que nos relata el Evangelio capítulo 4 de Juan,
nos relata que ella era una mujer religiosa, pero que vivía una vida como cualquiera. Escuchen, ella adoraba a Dios, pero no conocía a Dios, no entendía lo que él hacía. Por eso que Jesús le dice, ustedes adoran lo que no entienden. Y por eso, por ella no entender a quién adoraba, por eso que vivía de un hombre a otro hombre. Y esa era la vida de ella, de hombre en hombre. ¿Sí? No había un verdadero temor, pero cuando Jesús se le presenta, su vida es transformada. Dice que ella dejó su cántaro, porque ella en ese momento que estaba hablando con Jesús, ella fue al pozo a buscar agua. ¿Sí? Pero ella dejó el cántaro, escucha, ella dejó su cántaro y corrió a sus vecinos a hablarle acerca de Jesús y dijo, vengan, porque creo que he conocido al Mesías, porque me ha dicho todo cuanto he hecho en esta vida. Entonces, eso es lo que produce Jesús. Y quiero que sepas esto, el motivo por el cual tú no tienes temor de Dios, tú vas a la iglesia, pero al día siguiente estás viviendo como que si no fueras cristiano, es porque todavía no conoces a Jesús, porque Jesús produce en nosotros temor del Señor. ¿Ya? Verso 3 dice, Él se deleitará en obedecer al Señor. Jesús se deleitaba en obedecer al Señor. A la mitad del verso 3 dice, no juzgará por las apariencias ni tomará decisiones basadas en rumores. Hay muchos acontecimientos en los evangelios donde vemos a Jesús no juzgaba por las apariencias. Por ejemplo, cuando aquel hombre con lepra se le acercó a Jesús, Jesús no lo rechazó por la apariencia de él. Y todo israelita, todo judío sabía que las consecuencias del pecado eran enfermedades como, por ejemplo, la lepra. Vemos el caso de María y no recuerdo si era Aarón cuando pecaron contra Moisés, contra el siervo del Señor, o contra Dios, mejor dicho, que fue quien puso a Moisés, ¿verdad? Les cayó una lepra en su cuerpo. Entonces la lepra representaba para ese tiempo una consecuencia del pecado. Pero cuando el leproso estuvo frente a Jesús, Jesús no lo rechazó, porque Jesús nunca juzgó por la apariencia. En cambio, tocó al leproso, lo tocó. Para nosotros eso no tiene tanta relevancia, pero para la cultura judía sí. Un leproso era rechazado y todo el que lo tocaba quedaba ceremonialmente impuro. Y Jesús lo tocó. Dicen la historia, dicen los teólogos que los leprosos tenían que estar a 45 metros de distancia de toda persona. No se podían acercar a las personas a una distancia de 45 metros. No podían entrar al templo. De hecho, hasta eran enviados a un lugar de puros leprosos, sea mujer u hombre. Miren eso. Si una mujer le daba lepra, así tuviera familia, hijos, la rechazaban. Pero Jesús no juzgó de esa manera, sino que tocaba a los leprosos. No reprochó a la mujer con flujo de sangre cuando lo tocó. Tal vez una mujer con una menstruación nos toca a nosotros, como occidentales que somos, no lo vemos irrelevante. Tiene su menstruación, no pasa nada. Pero para la cultura judía eso implicaba muchas cosas. La mujer también, con flujo de sangre, con su menstruación, eran apartadas por un tiempo, alrededor de 7 días, mientras ellas pasaban su periodo menstrual y se purificaba. Miren eso. Ahora imagínate una mujer de 12 años con este problema. Eran 12 años rechazada por la sociedad. Pero Jesús, cuando ella toca a Jesús no le dijo, ¿por qué me tocas? No, Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Amén. Amén. Jesús no juzgaba por las apariencias ni tomaba decisiones basadas en rumores. Yo sé que muchas personas nos ven a nosotros, a los cristianos, y no ven a Jesús reflejado en nosotros. Y hay un pensamiento de Gandhi, ¿no? Se lo atribuyen a él, no sé si en realidad sea un pensamiento de él, pero él decía, yo quiero a tu Cristo, pero no te quiero a ti. Yo quiero al Cristo de los cristianos, pero no quiero a los cristianos. Porque si Jesús estuviera entre nosotros,
fuera de esta manera y de esta manera. Pero la protesta era en contra de la actitud de los cristianos. Entonces, yo creo que por eso mucha gente también se ha alejado de la iglesia, por las actitudes de los cristianos. Pero cuando conozcan a Cristo, no, ya eso no los va a alejar, porque han conocido al Señor. Amén. Amén. Ahora sí, vámonos a Hebreos. Por favor, a la carta a los Hebreos. Quiero que sepan en contexto que la carta a los Hebreos, el contexto de la carta a los Hebreos es el siguiente. Por si les preguntan, ¿verdad? Siempre hay personas que preguntan, ¿y qué significa la carta a los Hebreos? ¿Qué significa la carta tal? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el propósito por el cual la carta fue escrita? Bueno, la carta a los Hebreos fue escrita para un pueblo judío, el cual parecía a lo que nos enseña la carta, se estaban alejando de la confianza en Jesús. Estaban volviendo a la antigua religión judía. Entonces él le dice, ya va, no, Jesús, si ustedes han puesto la mirada en Jesús, ya no pueden retroceder, porque retroceder implicaría juicio de Dios contra ustedes. Acuérdense que la ley dice que el que quiere cumplir la ley, pero de alguna manera falla en una ley, en un mandamiento, es juzgado por todos. Entonces él estaba diciendo, no vuelvan atrás, allí está Cristo. Entonces el centro de la carta de los Hebreos es Jesucristo. Y aquí el escritor habla del centro de que Jesucristo es mayor que los ángeles, mayor que Moisés, mayor que el templo, ¿verdad? Y que Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote en el desarrollo. No he hablado todavía del capítulo 1, o mejor dicho, los primeros versículos. Ya dije que era Jesús mayor que los ángeles, mayor yo quiero que esto lo escuchen personas que quieren ver un ángel. Piensan que al ver un ángel, ¿verdad? Están en la voluntad de Dios y toda la cosa. Pero no. Si tú ves a Jesús, estás dentro de la voluntad de Dios. Si tú pones tu confianza en Jesús, estás dentro de la voluntad de Dios. No pongas tu confianza en los ángeles. Hay iglesias que están haciendo culto a los ángeles, cuando el culto debería ser a Jesucristo nuestro Señor. Porque Jesucristo es mayor que los ángeles, mayor que el templo, para aquellas personas que todavía ahora quieren estar supuestamente en las raíces hebreas. Eso es una nueva, bueno, ni tan nueva, una nueva corriente religiosa que se llama raíces hebreas. Y están enseñando a los cristianos otra vez a sacrificar el cordero y a practicar fiestas judías que no son ni siquiera para las personas judías. Eso es específicamente para los judíos, ¿verdad? Y los que quieran cumplir. Cuando nosotros conocemos a Cristo, sabemos que Jesucristo hizo todo por nosotros, porque Jesucristo es mayor que todo sacrificio. O Jesucristo es el fin de los sacrificios. Yo no sé por qué hay cristianos hoy en día que están celebrando la Pascua. Están matando el cordero, un cordero. Si cuando aquel cordero, Jesucristo, lo hizo hace 2000 años. Jesucristo es mayor que los ángeles. Jesucristo es mayor que el templo. Jesucristo es mayor que Moisés. Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. Y al final, o en el capítulo 12 de la carta a los Hebreos, hay un versículo maravilloso que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí no dice pongan los ojos en los ángeles. Ahí no dice pongan los ojos en la ley. Ahí no dice pongan los ojos en los líderes. Ahí dice pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ese es el contexto de la carta a los Hebreos. El versículo 1 dice así. En la versión NTV hay un subtítulo o un encabezado. Dice, Jesucristo es el Hijo de Dios. Y dice así, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados. Es cierto, ¿verdad? Por medio de los profetas. Dios habló constantemente. ¿Por qué Dios hablaba constantemente? Porque el pueblo constantemente se alejaba de Dios. Entonces Dios enviaba profetas y enviaba señales. Pero el escritor de los Hebreos dice, verso 2, ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Hijo con H mayúscula. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Amén. Amén. El Hijo irradia la gloria de Dios. Repito, Hijo con H mayúscula. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado
de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles. Gracias, Señor. Así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. El día que nosotros comenzamos a entender este juego de palabras, comenzamos a nosotros, nuestra vida es transformada. Como le pasó a los apóstoles, como le ha pasado a cada persona que ha conocido a Cristo a través de la historia. ¿Sí? Hay mucho que hablar de Jesús. Mucho. Hay mucho que hablar del Señor. Él es el centro, Él lo llena todo. Yo creo que hoy no nos da tiempo de explicar estos versículos del 1 al 4 que hemos leído de la carta a los hebreos. No nos da tiempo. Yo se los expliqué a los hermanos temprano. ¿Cierto, hermanos? Amén. Uy, esa explicación estuvo malísima entonces. ¿Sí les explicamos? Amén. Sí, ¿verdad? Entonces Dios mediante, el Señor nos permita explicar. O hagamos algo. La persona que nos están viendo en las redes sociales. Si estás interesado o interesada en entender la carta a los hebreos, estos 4 versículos que hemos leído, escríbenos. Escríbenos, pon en los comentarios, quiero conocer. Y nosotros vamos a pasar nuestro número, ¿verdad? Al privado, nuestro número de WhatsApp, y vamos a interactuar. Y va a comenzar una especie de discipulado. Esto es para el que esté viendo, vaya a ver el video hasta el final. Porque lo que veo en las estadísticas, cuando estoy viendo las estadísticas en YouTube y en Facebook, veo a las personas que ven los videos 2-3 minutos. Le dan me gusta y por eso es que no hay comentarios. No hay comentarios porque no ven la predicación completa. Ahora, el que esté interesado, si alguno tiene oídos, si alguno quiere aprender, nos escribe. No quiere decir que nosotros somos los únicos que podamos explicar. ¿Sí? Hay muchos buenos maestros, como ya los hemos mencionado. Javier Belandria es uno de ellos, Pastor Sugel Michelén, el Pastor Miguel Núñez. Nosotros podemos seguir sus redes sociales y vamos a aprender muchísimo acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Entonces, oremos al Señor, hermanas. Diga, Señor Jesús, revélate a mi vida. Porque quiero ver tu resplandor, quiero ver tu gloria, quiero ver tu carácter, tu esencia, todo, Señor. Pon delante de mí maestros que puedan enseñarme también. Haz esa oración. Porque el día que conozcas a Cristo, nada te va a separar de Él. Podrás ver que el mundo se esté cayendo a pedazos. Podrás ver la inmoralidad de los líderes que dicen ser hombres de Dios, pero nada de eso te va a mover porque has conocido a Cristo. Jesucristo dijo, hablando en el fin de los tiempos, Mateo capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, él habla de que el mundo iba a ir en una decadencia total. Una decadencia total. Pero él dijo, el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. ¿Cómo alguien va a mantenerse firme hasta el fin si no conoce a Cristo? El escritor a la carta a los hebreos dice, pongan la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice así, la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Verdad? Él es el que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. La única manera de nosotros no cansarnos de ser cristianos, de venir a la iglesia, de servir a Dios, es pensando en Cristo, es leyendo la historia de nuestro Señor Jesucristo, es poniéndolo a Él como el mayor ejemplo, como nuestro Señor, fijando la mirada en Él. Doy gracias, Señor, por esta tarde, este domingo, y oro para que las personas, Señor, tus escogidos, lleguen a conocerte.
y sus vidas sean transformadas. Amén.